Bueno, si os parece, vamos a comenzar. En primer lugar, bienvenidas y bienvenidas a este webinar. Antes de empezar, me presento. Soy Manuel, soy técnico de información y desarrollo en AIN. Y antes de la webinar, me gustaría contaros un poco el porqué de esta iniciativa, ¿vale? Dada la situación extraordinaria en la que nos encontramos actualmente, desde el equipo de formación de AIN hemos estado trabajando intensamente para crear este ciclo de 6 webinars gratuitos y programar una formación en streaming, ¿vale? Hoy tenemos el segundo de estos 6 webinars gratuitos, ¿vale? Claves en la dirección de equipos de trabajo en remoto y nuestro ponente de hoy, perdón, es Alex Vallés, ¿vale? Alex Vallés es formador en habilidades de productividad y antes de dejaros paso con él, os voy a contar un poco cómo va a ser la dinámica de la webinar. Eh, los primeros 20 minutos serán de exposición por parte de Alex, ¿vale? Si os fijáis en vuestra pantalla tenéis un apartado donde pone preguntas y respuestas. Entonces, ahí podéis ir realizando vuestras preguntas a lo largo de la webinar y los últimos 10 minutos lo que trataremos será de resolver vuestras dudas, ¿vale? En caso de que no tuviéramos tiempo para resolver todas las dudas, os vamos a enviar un documento en el que recogeremos todas las preguntas con todas las respuestas, ¿vale? Y por mi parte nada más, daros las gracias por participar y os dejo con Alex. Hola, buenos días a todos. Gracias por vuestra participación en este webinar. Básicamente vamos a hablar de qué supone trabajar desde casa, qué supone teletrabajar, que no es traerse el trabajo a casa, pero que dadas las circunstancias tenemos que trabajar desde casa. Os voy a ir compartiendo la pantalla sucesivamente para que veamos algunas ideas que he preparado para la sesión de hoy. Básicamente yo siempre destaco tres grandes ideas cuando uno trabaja, ¿de acuerdo? La primera idea que yo creo que destacar, que tenéis que hay que ser conscientes, es la confianza. Trabajar en remoto significa mucho más confiar en los compañeros, no solamente en tu jefe, sino en el resto de los compañeros. Tener en cuenta que no nos vemos, no nos deberíamos ver mucho tiempo, no es cuestión de hacer muchas videoconferencias. Teletrabajar no significa estar siempre de videoconferencias, estar siempre chateando, estar siempre enviando correos. Necesitas tu tiempo para trabajar. Sin embargo, el número de contactos que en la parte presencial teníamos en nuestros trabajos desaparece tanto que al final tienes una sensación de totalmente de desarraigo. Esto es una primera idea, ¿no? De confía aunque no los veas, pero tampoco significa que estemos siempre viéndonos, ¿eh? Hay un riesgo que tenemos ahora al teletrabajar, que es querer siempre estar llamando, querer estar siempre enviando mensajes por mensajería instantánea, de estar siempre haciendo videoconferencias. Esto lo que produce es una cierta tensión, ¿de acuerdo? La gente también se tensiona si estoy siempre constantemente recibiendo las llamadas de mi jefe, por ejemplo. De ahí viene lo de la confianza, lo que hemos llamado la microgestión. La microgestión o el micromanager es esa excesiva celo de que mi gente esté trabajando, que mi gente esté haciendo lo que tiene que hacer, de que esté siempre hablando con todos y cada uno de ellos de manera individual sin tener un cierto orden. Da la sensación posible de que no se confíe, porque como no te veo, al no estar presente, esa sensación se agudiza. Es uno de los elementos que hay que tener en cuenta cuando se trabaja en teletrabajo. Si antes confiabas, no tienes por qué dejar de confiar en un entorno de teletrabajo. Si antes en el trabajo presencial, lamentablemente, no confiabas mucho en tu gente, aquí no tienes más remedio que confiar en tu gente. Por lo tanto, la confianza es básica. Otra de las ideas que también quiero destacar, teletrabajar es, independientemente del sitio donde estés, tiene que seguir el mismo canon de productividad o efectividad. Es decir, la gente no tiene por qué bajar la productividad. Si antes trabajaba en el despacho y era efectivo, era productivo, en el teletrabajo no tiene por qué caer. Es posible que pueda ahora, excepcionalmente, decaer la productividad por cuestiones ajenas a la organización del trabajo. Es decir, me estoy preocupado por mis hijos, estoy preocupado por mi futuro profesional, estoy preocupado por mis familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto, especialmente ahora, deberíamos tenerlos
tenerlo en cuenta cuando hacemos una gestión del equipo en remoto. La parte afectiva, la parte emocional, no nos olvidemos por dos motivos. Primero, porque no están con nosotros y segundo, por la circunstancia excepcional que estamos atravesando de este periodo de confinamiento. Por lo tanto, hay que ser efectivos, pero también hay que ser afectivos, ¿de acuerdo? Esa sería la segunda idea. Y por último, como 3 ideas clave, el trabajo en remoto, insisto, no es enviar a la gente a trabajar desde casa. Por supuesto que ahora estamos desde casa todos trabajando, pero necesita, por un lado, cómo vamos a trabajar en equipo. La preparación, la capacitación y una palabra que a veces no suele gustar, que es cómo controlo o cómo superviso el trabajo de los demás y hacerlo compatible con la primera idea que habíamos dicho anteriormente, hacer compatible el control con la confianza. No son incompatibles, ¿de acuerdo? Yo puedo controlar o supervisar, realizar un seguimiento de las actividades previstas a realizar y elegir el canal de cómo voy a realizar esa supervisión, ¿de acuerdo? No significa no controlar y dejarlo totalmente al libre albedrío, no es eso. Por lo tanto, en resumen, aumentar mayor el grado de confianza que podemos tener en nuestros miembros de nuestro equipo. 2, significa, por lo que os decía, cómo vamos a trabajar a partir de ahora, cómo nos vamos a organizar, y esto se tiene que hablar, se ha tenido que hablar antes, pero dadas las circunstancias, nos tenemos que reunir y hablarlo. Incluso ya veremos cómo, eso de reunirse. Y por último, el prepararse. Tiene que haber una parte de capacitación, tenemos que enseñar a la gente a usar nuevas herramientas. Algunos las sabíamos, otros no las desconocíamos y necesitamos empezar a trabajar con ellas. Y, por supuesto, establecer los mecanismos de asignación, supervisión y control de las tareas en unidades de tiempo cortas. Por ejemplo, se pueden hacer planes de trabajo semanales y hacer a media semana, ejemplo, el miércoles, una sesión de control del estado de situación, de las cosas que estamos pendientes de iniciar, en curso con obstáculos y finalmente aquello que está realizado. Fijaros que el control lo podemos resumir en 4 partes. ¿Qué tareas están pendientes? Evidentemente, pendientes de iniciarse. 2, ¿qué tareas están en curso? Por lo tanto, no agobiemos a las cosas que están en curso. 3, y aquí hay que levantar la mano y decir, ojo, todas aquellas tareas que están en curso, pero estoy encontrando bloqueos, inconvenientes, conflictos, dificultades. Todo eso es lo que para mí deberíamos sacarle la alarma. Y ahí es donde deberíamos incidir más. Y por último, y no menos importante, todas aquellas tareas que siguiendo su curso quedan finalizadas. Lo digo por el aspecto emocional también de felicitar, o reconocer, agradecer, toda esa serie de cosas que posiblemente consideramos que se suponen que lo tienes que hacer. En el teletrabajo y más en estas circunstancias destacaría la importancia. ¿De acuerdo? 3 ideas. Me gustaría que vierais este vídeo. Me dicen que no se oye el vídeo. Ya intentaremos de alguna forma que se pueda oír. Ahora simplemente, seguramente que más de uno ha visto este vídeo. Reproduce de una manera muy corta los diferentes problemas que tenemos cuando hacemos las videoconferencias. Tener en cuenta que hacer videoconferencias, por ejemplo, nos ha salido ahora este mismo problema, ¿no? El que no se oiga. Bueno, la naturalidad, no pasa nada. En este caso ya sacaremos el vídeo de alguna forma para que lo podáis ver. Seguimos igualmente. El vídeo lo único que reconocía son las enormes dificultades, con un tono jocoso, que podemos llegar a tener cuando hacemos videoconferencias grupales, ¿de acuerdo? No soy muy partidario de que las videoconferencias, las reuniones en videoconferencia sean de muchas personas,
por la dispersión que puede conllevar el hecho de estar hablando con más de 4, 5 o 6 personas. Sin embargo, son necesarias, ¿de acuerdo? Acordaros en la parte afectiva, la parte de cohesión del equipo, que como mínimo una videoconferencia a la semana durante este periodo con un grupo manejable, se debe hacer. A partir de ahí se pueden organizar pequeñas videoconferencias a pares, 3, 4 personas como mucho. Sin embargo, volveremos a tener los mismos problemas que podemos anticipar, que es la conexión, problemas de audio, problemas del delay o el retraso en la emisión, etcétera, etcétera, etcétera. Algunas ideas claves que quiero destacar siguiendo un modelo. De hecho, vamos a seguir un modelo, que es un modelo que suelo utilizar yo para dirigir equipos, y más ahora cuando los equipos los tenemos por un lado dispersos y en forma remota. Por un lado, la primera parte, tenemos claro cuáles son los objetivos que vamos a tener que cubrir durante este periodo, cuáles son los objetivos y la meta, cuál es la estrategia que vamos a utilizar, se ha comentado o lo suponemos que lo saben. Hay que distinguir una cosa, sé que lo saben o soy consciente porque estoy diciendo cuáles son los objetivos y ahora partamos semana 1, semana 2, semana 3, esa perspectiva de semana servirá para establecer un sistema de control por semana. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es muy importante establecer de manera consciente los objetivos, pero a unidades cortas. ¿De acuerdo? Segundo apartado, importantísimo, hay que organizarse. Por lo tanto, el apartado de procesos, cómo nos vamos a organizar, cuáles van a ser los métodos de trabajo. Para mí destacaría, por un lado, lo que es la lista de tareas pendientes y organizarse como si tuviéramos un tablero muy visual en donde las cosas que tengo que hacer para conseguir el objetivo número 1, objetivo número 2, objetivo número 3. Cada persona tiene que tener claro, en esta unidad de tiempo como es la semana, qué tareas tengo que hacer. ¿Cuál es mi rol en esa tarea? Tengo que supervisar, tengo que pensar, tengo que producir. Los roles simplemente es ese papel que ejerzo dentro de un determinado proyecto a una determinada tarea. Tercer aspecto importante, por supuesto, las personas están formadas, las vamos a seguir formando, van a ser formadas en las nuevas herramientas, con qué recursos van a disponer. Hemos definido un estándar mínimo de recursos, es decir, cuál es el equipo mínimo básico, cuáles son las herramientas que vamos a utilizar. Segundo, importante, el ambiente que va a reinar durante este proceso, qué herramientas vamos a hacer para compartir a veces nuestros estados de ánimo, el apoyo que va a ser necesitado por parte de mis colaboradores, etcétera. Por supuesto, la confianza, el compromiso y la comunicación son 3 aspectos claves. En concreto, la comunicación clara, transparente, sincera, precisa. Instrucciones precisas. No es hablar por hablar cuando estamos delante cara a cara y bueno, nos dispersamos mucho. No. Una única fuente de la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Un único acceso a toda la documentación, que todo el mundo sepa dónde está la verdadera documentación. Nada de idas y venidas de correos, nada de decir, no, yo lo tengo en mi local. No, dejar un único sitio donde se pueda acceder a toda la información clave que se necesita para trabajar, como mínimo en esa unidad de tiempo que hemos marcado, que es la semana. Hazlo sencillo, no te compliques, hazlo breve, no te enrolles. Tercero, ojo con la cantidad de información que vamos a manejar. Hay un riesgo que tenemos que es la llamada infoxicación. ¿De acuerdo? O sea, todo el mundo empieza a recibir mucha información. ¿Quién debe filtrarla? ¿Quién debe curarla? ¿Quién debe establecer cuál es lo que es válido y lo que no es válido? Esos serían los roles. Por ejemplo, hay un rol que tendría que filtrar esa información. La multicanalidad, es decir, aquí tenemos 2 canales. El canal vídeo, que me estáis viendo, supongo que también me estáis escuchando. Otro canal es las presentaciones que estáis viendo. Y por otro lado, el chat. Fíjate que en el trabajo en remoto debemos combinar diferentes canales de comunicación. Chat o mensajería instantánea, videoconferencia, correo electrónico. Si os dais cuenta, combinamos estilos de comunicación, pero también síncronos y asíncronos. Ojo con la comunicación síncrona. La comunicación síncrona se refiere a que estamos, como ahora, en contacto, de manera sincronizada. Nos vemos y hablamos. Tienes unos inconvenientes. A veces el trabajo en remoto hay que trabajar muy bien la sincronía, pero hay que ser bastante respetuosos. Es decir, yo te envío una cosa y te tienes que comprometer a responderme en cuánto tiempo. ¿De acuerdo? Eso sería la sincronía. Aparte de los aspectos formales o informales,
que el trabajo en remoto se admite mayor informalidad en el trato, se admite, pero esto ya también son cuestiones de cultura. Por último, algunas ideas claves que yo quiero destacar. Primero, recordamos, teletrabajar no es llevarse el ordenador a casa, es simplemente una manera de organizarse diferente. Por lo tanto, ideas, el entorno o el escenario de trabajo. Son ideas sencillas, obvias, a veces lo obvio no aparece, pero tiene que ser amplio, cómodo, ventilado, iluminado y por sobre todo ergonómico. A veces no tenemos buenas sillas, a veces no estamos en un sitio en nuestra casa que tenga una cierta amplitud para que yo pueda trabajar a gusto. Segundo aspecto, horario de trabajo. Tienes que tener un horario de trabajo, por supuesto. Levántate, yo me suelo levantar pronto, no recomiendo levantarse a las 6 de la mañana, levántate pronto, no, pero levántate y evidentemente mantén una rutina. Importante, concilia tu vida personal con tu vida laboral. Aquí hay múltiples formas de cómo acordar con la pareja, con los hijos, el cuándo estoy trabajando, cuándo no estoy trabajando. Exige posiblemente mayor disciplina y organización. Como no tenemos jefes, pues más motivo para estar autoorganizado y que no venga mi jefe a decirme con lo que me tengo que hacer. Pongo un interrogante en el código de vestimenta porque es casual, tampoco hay que ir aquí encorbatado como yo. Ayer tuve una reunión en la cual la gente se presentó con corbata. Importante, concentración, desconexión y descansos es la clave para el teletrabajo, pero es que creo que también es la clave para trabajar en tu oficina. Tienes que tener momentos de concentración, tienes que tener momentos de descanso, descansa, airéate, camina por la casa, claro está que no podemos salir fuera, pero vete a la cocina, no comas, toma fruta, bebe agua, zumos, pasea, lee, escucha música, desconecta. ¿Qué quiere decir con desconectar? Cambia la actividad. El descanso es el descanso, pero la desconexión puede ser cambiar la intensidad y concentración que exige una actividad, ¿de acuerdo? Yo soy partidario de que hagamos como ciclos, por ejemplo, 25 minutos de concentración, otros 5 minutos de descanso, 25 minutos de hacer una actividad de menor concentración o que implique el que me puedan interrumpir con más facilidad, ¿de acuerdo? Segunda idea que quiero destacar. Teletrabajar implica un cambio o una revisión de toda la estructura de trabajo, ¿de acuerdo? La mentalidad. Nos tenemos que adaptar a una nueva situación y tenemos que seguir estando orientados a los resultados. ¿Cómo podemos estar orientados a los resultados? Sencillo, márcate objetivos muy operativos, pide a la gente qué tareas hay que hacer para conseguir ese objetivo y ponte a fecha. Ponles fecha y trabaja en unidades cortas. Unidades cortas para mí es la semana. Los jefes. Facilita, conecta, entrena, inspira, haz que participen. Acuérdate, hay que ser efectivos, pero sobre todo el jefe tiene que ser más afectivo. Métodos de trabajo o métodos de organización del trabajo. Yo os he dicho antes una idea que creo que funciona, que incluso como sistema de comunicación y control del seguimiento de las tareas es para el objetivo número 1, ¿qué tareas tengo que hacer? A esto le llamo la pila de tareas. Y entonces, si os fijáis, tengo 4 posiciones, las tareas que tengo pendientes de inicio, las que están en curso, las que aparecen con obstáculos, tener en cuenta que ahí es donde tiene que actuar el jefe o los compañeros, y por último, las tareas hechas. Cuanto más automaticemos las tareas, mejor. Y por último, hablaremos de cuál es mi rol dentro de este equipo de trabajo. Aquí podemos utilizar bien las metodologías de Belvin o Leanagrama o bien los modelos de gestión de proyectos, el modelo CARI. Simplemente son modelos que definen cuáles son los roles a partir de ahora que vamos a tener que actuar. Tercera idea importante, lo que os decía antes de lo de la efectividad, pero la afectividad. Hay que conseguir también sintonizar con tus colaboradores que están dispersos y se me ocurren 3 grandes ideas. Mantener conversaciones. Sencillas, cortas. Creo que esto lo tendríamos que hacer en el trabajo presencial, pero en el trabajo online o en el trabajo en remoto, el teletrabajo, el que de tanto en tanto salpiquemos pequeñas conversaciones, microconversaciones, no hace falta por videoconferencia, por teléfono, en qué espero de ti, qué es lo que tú, colaborador, esperas de mí, qué es lo que tú necesitas de mí, qué es lo que te preocupa, qué es lo que te inquieta, qué es lo que te interesa. Realmente aquí creo que hay que ser bastante exquisitos y podríamos pecar de hacer más de este tipo de conversaciones. Segunda idea,
momentos para intercambiar las emociones. Antes nos íbamos a tomarnos un café, si no era fuera, en las mismas instalaciones de la empresa, pues porque no podemos ahora con nuestros equipos establecer nuestros momentos, llámale pausa café, simplemente hablemos, o bien por qué nos conectamos 2, 3 compañeros y hablamos de cómo lo estamos viviendo. Yo le he llamado pausa café o cámara café haciendo referencia a aquella serie de televisión. Y por último, facilitemos recursos para que la gente pueda regularse su estado emocional, porque por un lado, por la situación actual, y segundo lado, por el segundo punto, el hecho de teletrabajar o trabajar a distancia da una sensación, uno, de soledad, de desarraigo, y yo lo he visto y vivido con comerciales, por ejemplo, que en una situación normal están trabajando por toda España y se sienten solos. Tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Es simplemente tenerlo en cuenta. Y por último, 3 ideas rápidas que seguramente teletrabajar pueda suponer revisar nuestras políticas de recursos humanos. No quiero alarmar, pero ojo con el sistema de retribución, cómo va a ser nuestra política interna a partir de ahora y sobre todo la parte más práctica. ¿Qué tenemos en cuenta para la confidencialidad y protección de datos y cuáles son nuestros equipos y herramientas que vamos a utilizar durante este periodo? ¿De acuerdo? Hablando de las aplicaciones, ¿qué accesos, cuáles son los roles que vamos a considerar importantes, ya sea usuario clave, referente para el dominio de una determinada aplicación, para el dominio de un determinado contenido, etcétera? Y, por supuesto, tener en cuenta los planes de contingencia. Pueden haber situaciones excepcionales. Por ejemplo, hoy hemos tenido he pasado un vídeo y lamentablemente no se ha podido escuchar. ¿Cuál es la contingencia para poder solventar o salir del paso? ¿Cómo vamos a trabajar cuando el funcionamiento está en relativo deterioro? No nos va bien el Zoom, no nos va bien Skype, no nos va bien determinada actividad. Puede pasar. Y por último, elijamos o seleccionemos yo le he llamado el ecosistema, que se basa en 3 puntos. ¿Cómo va a ser nuestro sistema de repositorio de documentos o de almacenamiento en línea? ¿Cómo van a ser nuestras comunicaciones durante el proceso del trabajo en remoto? Acordaos la multicanalidad. Y por último, ¿cómo nos vamos a organizar? Es decir, ¿vamos a trabajar por proyectos, por listas de tareas? ¿Cómo vamos a participar? ¿Cómo vamos a tomar decisiones? Etcétera. Finalmente, yo simplemente os paso un ejemplo. Son ejemplos de herramientas estructurados en los diferentes pilares en los que vamos a organizar el trabajo. Si os fijáis, tengo la primera línea, os conocéis, básicamente, son los repositorios que usualmente se están utilizando. Dropbox, Google Drive, OneDrive y Box.net. Evidentemente, muchas empresas, si ya están en el entorno de Microsoft, pues elegirán OneDrive. Gestores de proyectos y tareas, aquí son los que más he utilizado y conozco que se utilizan. Trello es un gestor de proyectos que es interesante porque trabaja como si fueran las listas de tareas pendientes en curso, con obstáculo y realizadas. Notion, Todoist, Basecamp, Avanti, hay infinidad en comunicaciones, Slack, Noisy, Skype, FaceTime, Zoom, Google Hangouts, los entornos de colaboración con Microsoft Teams, Podio, Notion, Word, Zoom, y por último, los entornos de participación. Es decir, queremos tomar decisiones en grupo, Lumio. Queremos hacer un brainstorming, Storyboard. Queremos hacer un mapa mental, Google. Herramientas que fomentan la participación en línea de cualquier situación que se nos presente. Básicamente, y de manera rápida, eso sí, os he estado destacando 3 ideas. La idea de confianza, la idea de prepararse y la idea de no caer en el micromanagement son fundamentales. Veo que hay aquí algunas preguntas. Sí, Alex, si te parece, comenzamos, comenzamos con las preguntas. Porque yo me he alargado, os tengo que ir. Sí, vamos con las preguntas. No te preocupes. Venga, la primera de ellas hace una alusión a ¿cómo se llama la primera herramienta de gestión de proyectos que has comentado? Trello, ¿no? Si me veis en la pantalla, ¿veis la pantalla? Marco de aquí, es un gestor de proyectos basado en sistemas del Kanban, que es esa herramienta o ese formato de visualización de tareas o de flujo de las tareas. Trello. Todas estas aplicaciones, todas, por supuesto, tienen una versión free, una versión libre,
y una de pago, por supuesto. Es lo que le llaman el freemium. Trello. Yo trabajo con Trello, he trabajado con Trello incluso hasta con un hotel. Con un hotel y para describir la experiencia del cliente. O sea, fijaros que tiene bastante versatilidad. Vale, también preguntan a ver hasta qué tipo son, a ver si son entornos seguros este tipo de herramientas. Todos son entornos seguros dentro de lo que se puede entender que primero pagas por la seguridad, por eso yo siempre recomiendo que para hacer las pruebas, evidentemente ya hay un mínimo de garantía de seguridad, pero si ya tenemos que adoptarlo como estándar de trabajo, por ejemplo, entonces ya las versiones de pago ya garantizan una accesibilidad y una seguridad de los datos. Cualquiera de estos, por ejemplo, Google Drive, yo conozco empresas que ya han pasado todo, lo han llevado a la nube de Google. Pagan por ello, por lo tanto estás pagando una seguridad. Son seguras en las versiones de pago sobre todo. En las otras, hombre, en los ataques que podamos recibir, el concepto de seguridad, yo puedo decir que son seguras. Más si, por ejemplo, si se habla con estos propietarios de las aplicaciones, pensar que todas estas aplicaciones pueden colgar de la nube que cree la misma empresa. Es decir, hablando con sistemas de informática o sistemas de información de las empresas, es porque no nos hacemos nosotros nuestra propia nube y ahí ponemos nuestros documentos o nuestras herramientas. Es cuestión de hablarlo con las empresas que gestionan estos servidores. Venga, vamos con otra pregunta, Alex. Nos preguntan, a ver, para una empresa de consultoría con muchos proyectos pero pocas fases y pocos colaboradores, ¿cuál sería tu propuesta de gestión de proyectos? Repite, es muchos proyectos pero pocas fases, ¿no? Pocas fases y pocos colaboradores. Personalmente, con Trello, yo sería mi opción principal, ¿de acuerdo? Primero, porque creo que se acomoda a la petición de la pregunta, de la persona que lo ha preguntado, y segundo, porque tiene una curva de aprendizaje rápida, es decir, no es complejo entrar, es bastante visual y no es complejo. Sería mi recomendación. Vale, pues viendo que no hay más preguntas, vamos a dar por finalizada la webinar. Agradecer a Alex su presentación y agradeceros a todos los asistentes haber participado. Y por último, nada, recordaros que un poco en relación con esta webinar hemos preparado un programa de formación en streaming, en este caso un programa de teleformación con 3 módulos, ¿vale? El primero de ellos es ahondar un poco más en la presentación de hoy, que es cómo se dirige a un equipo de forma remota, ¿vale? El segundo módulo, cómo ser productivo en un entorno de teletrabajo. Y el tercer módulo, cómo utilizar herramientas que permitan el teletrabajo, ¿vale? Es ahondar un poquito más en lo que os ha presentado hoy Alex en la web. Así que por nuestra parte, espera Alex, que creo que hay una pregunta más y con esto terminamos. ¿Vale? Nos preguntan por una aplicación para una promotora. No sé si les vas a poder dar solución. Una aplicación para una promotora. ¿Una aplicación para qué? ¿Para dirigir proyectos? Entiendo que sí, no sé. No dice más la pregunta. No importa. Las aplicaciones que veis en pantalla o los iconos que aparecen como referencias, yo personalmente, mi experiencia para la dirección de proyectos, yo trabajo con dos, con mis clientes cuando trabajo con ellos con Trello y conmigo mismo, para mí mismo, con esta continuación que es Notion. Para mí esta es más compleja. Yo siempre recomiendo para empezar, sinceramente, empezar con la de Trello. Simplemente porque creo que la curva de aprendizaje es más sencilla y eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿De acuerdo? Es versátil, tiene una parte libre bastante amplia, podemos conseguir meses gratis si nos invitamos a más colaboradores, pero al final la versión Gold, que le llaman, la versión de pago, se irá imponiendo. Otro entorno que los que son muy de Microsoft está empezando a convencer y mucho es el Microsoft Teams. Es un entorno de colaboración, es decir, dentro de el entorno de colaboración es simplemente un espacio donde entran todas las aplicaciones a la vez. Y aquí sí que realmente yo personalmente trabajo con el que siempre os he dicho, que es Notion, pero los que viven o proceden de un entorno de Microsoft, es recomendable que no salgan de él y sigan en Microsoft Teams.
Venga, vamos, si te parece, vamos con la última. Nos preguntan, nos dicen que en 2 Sí. semanas teletrabajando están usando Skype, pero que utilizan solo el audio. Entonces, ¿hasta qué punto recomiendas usar también la parte de vídeo? Hombre, yo creo que es de agradecer vernos. Lo que pasa que ya sabéis que cuando hacemos videoconferencias con más de una persona en vídeo, pues pueden aparecer problemas de esos retrasos, la capacidad del ancho de banda que tengas en ese momento. Pero, por supuesto, si tenéis el Skype, veros, por favor, que no nos estamos viendo, que estamos dispersos, que encima esta situación pues va a ser relativamente larga. Yo recomiendo que trabajemos mucho el audio por el Skype para cuestiones puntuales, sobre todo el audio para evitar el idas y venidas de correos, y 1 o 2 veces por semana hacer unas videoconferencias y verse. Hay que verse las caras, mostrar también cierta alegría y, ¿por qué no, ser bastante informales? Pero yo recomiendo que si os podéis ver mínimo 2 veces por semana, hacerlo. Es una recomendación. Vale, pues muy bien, con esto terminamos. Y nada, antes de terminar, me preguntan por cómo poder acceder a los módulos. Os enviaremos un mail con la grabación y un poco respondiendo a estas preguntas que han salido, y también os daremos acceso a esa información que preguntáis de los módulos, ¿vale? Por nuestra parte, muchísimas gracias por asistir. Un saludo a todos y gracias, Alex. Muy bien, gracias a vosotros. Hasta luego.